Gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en la unidad del tiempo. Cantidad de volumen sistólico que sale por minuto. Ahora, para poder sacar eso, vamos a decir cantidad de volumen que sale por latidos minuto. Quiere decir por todos los latidos que hubo en un minuto. Si el volumen sistólico es 60 ml y la frecuencia cardíaca es 85 latidos por minuto, 60 por 85, ¿cuánto será? 5 por 0, 0, 5 por 6, 30, 8 por 0, 0, 6 por 8, 48, 8 más 3, 5100. 5100 ml por minuto. 5 litros. ¿Y cuánto es la volemia? Este es un promedio, ¿no? No quiere decir que todos tengan la misma volemia. Entonces, en un minuto, chicos, que tu corazón está latiendo, en un minuto, ¿cuánta sangre salió? ¿Cuánta sangre hay en tu cuerpo? Quiere decir que por cada minuto ya la sangre tenía que haber recorrido todo tu cuerpo. Entonces, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. Su fórmula es la cantidad de sangre por latido, por volumen sistólico. El volumen sistólico por la cantidad de latidos que hay por minuto. Muy bien. La volemia es 5000, es el segundo componente. El primer componente es el gasto cardíaco. Cuando usted saca la presión arterial, ¿qué es presión arterial, chicos? Primero es una fuerza De la sangre a la pared de los vasos. Bien, la fuerza con la cual ejercida por la sangre sobre un punto, sobre la pared arterial. En todas las paredes arteriales o en un punto dado de la circulación. O sea, sí hay esa fuerza en todo el cuerpo, pero cuando tú la mides la presión, la mides en un punto específico del cuerpo. Por eso no es lo mismo la presión venosa central que la presión arterial de la arteria basílica del brazo. ¿Entiende la figura, no? Entonces, esta presión es una fuerza ejercida por la sangre sobre la pared arterial. Se mide en un punto específico de los vasos sanguíneos de las arterias. Porque también existe la presión venosa. Pero aquí vamos a trabajar con la presión arterial. Siempre existe la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, y su unidad de medida es milímetro en el cúbico o por milímetro en el cúbico. Muy bien, ¿de dónde sale la presión sistólica? Cuando usted hace, esto es una arteria, y vamos a imaginar que sobre esa arteria yo estoy poniendo el manguito o el brazalete que va a ser insuflado o que va a ser inflado de aire para que apriete. Ese brazalete tiene la función
de ejercer una fuerza, ¿cierto? Muy bien, o sea, hay una fuerza externa que es el aire que está apretando tu brazo sobre una fuerza interna que es la sangre que está empujando a la pared. Entonces ahí tú tienes dos fuerzas, la de la sangre que empuja la pared arterial y la del brazalete que empuja la pared arterial. Las dos empujan la pared, pero en dirección contraria, ¿no? Mientras el brazalete quiere aplastar el vaso, la sangre que está dentro del vaso quiere expandir el vaso arterial. En esa lucha de fuerzas, ustedes tienen que insuflar hasta que se aplaste por completo el vaso sanguíneo. El manómetro que mide la presión del aire que tiene el brazalete tiene que estar por encima de la presión sistólica del paciente. Si, por ejemplo, tú antes de medirle la presión le tienes que preguntar al paciente cuánto fue la última presión arterial que le midieron. Entonces el paciente te puede decir 130/80. ¿Normalmente es esa su presión? Sí, normalmente esa es mi presión. Entonces tú le tienes que insuflar 20 o 30 milímetros por encima de aquello. Si le insuflas a 130, no has terminado de oprimir la arteria. Recuerden ustedes la tienen que aplastar la arteria. Y para aplastar la arteria tienen que subir 30 milímetros de mercurio más. No es necesario subir 60, 80, 90, 100. Porque si con 30 ya está aplastada, tenía 130, lo insuflé hasta 160, suficiente. ¿Qué pasaría si yo insuflo hasta 210 la presión arterial? Una presión excesivamente alta que no se requiere. ¿Ya? A ver, aplastada la arteria, ¿ya no pasa sangre o pasa sangre? Ya no pasa sangre. Y por eso cuando algunas personas miden la presión arterial, no tienen el fonendoscopio, no lo tienen, o el estetoscopio. Una manera de saber en qué momento se aplastó toda la arteria es en la arteria radial. Porque cuando ya no sientas el pulso, ¿qué significa? Que ya se aplastó la arteria. Entonces ya la sangre que estaba llegando ya no llega, porque ya la aplastaste con tu 160 milímetros de mercurio. El vaso sanguíneo, la sangre tiene 130 milímetros de mercurio. 120 la vamos a poner ya. Esa es la fuerza con la cual la sangre está circulando. Tú empiezas a desinsuflar, ¿no? Empiezas a abrir la perilla para que el aire salga de a poco. ¿Qué pasa si yo abro la perilla de golpe? ¿Qué pasa, chicos? El aire sale de golpe. Quiero que me sean honestos para más o menos saber cómo explicar esta parte. ¿Quiénes tienen dudas o no han practicado lo suficiente aún? Porque obviamente no han tenido mucha posibilidad de hacerlo, de medir la presión arterial. ¿Quién no está del todo capacitado para medir la presión o no ha medido la presión? Ya está bien. ¿Quiénes sí han tenido la posibilidad de medir la presión y me pueden decir, sí, yo ya mido la presión sin problema? Ya, bien, gracias. Eso me ayuda mucho para saber cómo explicar esta parte. Cuando yo estoy midiendo la presión y me estoy poniendo las bolivas auriculares, no se escucha nada. ¿Por qué? Porque la arteria está tapada. Y yo a este lado le pongo, por decir, aquí está el brazo, aquí estoy tapando la arteria y aquí yo pongo el diafragma del estetoscopio, que me va a captar si hay sonido y no se escucha nada.
Ya no se escucha nada. Voy desinsuflando de a poco, porque si le abro la perilla de golpe se sale todo el aire. ¿Qué es lo que a mí me enseñan cuando voy a medir la presión arterial? ¿A qué tengo que estar atento? Digamos, ya está colocado el brazalete, ya está colocado mi diafragma, ya tengo mi estetoscopio escuchando y estoy sacando el aire del brazalete de a poquito. ¿A qué tengo que estar atento? Al primer ruido que yo escuche. Porque no estoy escuchando nada. Y va a llegar un momento en el cual yo escuche un ruido. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar ese ruido, ¿qué tengo que mirar? Tengo que mirar este nanómetro, porque la agujita del nanómetro va a ir bajando. Si yo escuché el primer ruido cuando la agujita llegó a 120, quiere decir que esa es la presión sistólica. Ahora, ahí yo ya tengo mi primer número. ¿De dónde sale ese ruido? Resulta que cuando la fuerza del brazalete era de 120 y bajó a 119, es decir, dejó un espacio para que la sangre pase. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que quien estaba peleando con la fuerza del brazalete era el flujo de sangre interno del vaso sanguíneo. Cuando la fuerza del brazalete era menor, le ganó la sangre y empezó a pasar. Entonces, la presión mayor o presión sistólica corresponde a esa primer fuerza de la sangre, a la fuerza con la cual la sangre viene siendo empujada. ¿Quién la empujó a la sangre? El corazón. Entonces, de ahí viene que esa presión sistólica va a aumentar si aumenta el latido del corazón. Si aumenta el latido del corazón, por ende va a salir mayor cantidad de sangre con mayor fuerza. Y por ende la presión sistólica va a ser mayor. Ya no será 120, será 130. Entonces, si llega el paciente corriendo, se sienta, lo más probable es que en vez de estar en 120 su presión sistólica esté en 140, 145, normal, porque su presión mayor está siendo influenciada por su gasto cardíaco, por el trabajo que el corazón haga, porque es la fuerza mayor del pulso que tiene la sangre. En el examen yo te puedo preguntar, ¿cuál de las dos presiones se verá aumentada si el paciente llega corriendo? Y entre las opciones vas a tener 3 opciones que te digan presión sistólica, o 2 opciones que te digan presión sistólica, una opción que te diga presión mayor, otra opción que te diga presión menor y otra opción que te diga presión diastólica. Ok, toditos sabemos que es la presión sistólica o presión mayor, o sea que tenemos 3 opciones, ¿no ven? Ahora, ¿cuál de las 3 opciones vas a elegir? Al ladito de eso yo te voy a poner aumento de la presión sistólica por aumento del gasto cardíaco. Vas a tener 2 opciones que te digan por aumento del gasto cardíaco y una opción que te diga por disminución del gasto cardíaco. Entonces, ¿a cuál me voy? A las 2 primeras, que te digan aumento de la presión sistólica por aumento del gasto cardíaco. Y entre esas 2 opciones, ahí ya te quedan 2. Vas a tener en la última parte de la oración aumento de la presión sistólica por aumento de la presión o aumento del trabajo cardíaco o de aumento del gasto cardíaco, es lo mismo todo. Gasto cardíaco, trabajo cardíaco es exactamente lo mismo. Debido a una activación del sistema simpático, y abajito le va a decir debido a una activación del sistema parasimpático. ¿Cuál es la opción? Simpático. Entonces, la opción correcta sería un aumento de la presión sistólica por aumento del gasto cardíaco debido a una activación del sistema simpático. O sea, sí es un trabajo, es un examen de función múltiple, pero yo te estoy evaluando si tú sabes de dónde sale la presión sistólica.
si tú sabes cuál es la relación de la presión sistólica con el gasto cardíaco y si tú sabes qué acción tiene el sistema simpático. Y si quiero complicártelo un poquito más, por aumento de la actividad del neurotransmisor noradrenalina, acetilcolina. Y si quiero complicarte un poquito más, debido a los receptores beta-glucón del corazón. Obviamente que en una pregunta de opción múltiple así, donde todo se parece, pero en la última parte de la oración está la diferenciación, yo estoy sabiendo si realmente tú sabes lo que es sistema nervioso, sabes lo que es un receptor, sabes lo que es gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque te va a hacer tronar la doctora Dager en fármacos si no manejas eso. Y te va a hacer tronar tu paciente si no sabe eso. Entonces la evaluación aquí no es conmigo ni es con la materia. La evaluación aquí es para lo que se te viene después en tercero, en cuarto, en quinto y con los pacientes. Por eso yo digo, el examen es fácil para el que viene a clase, pero el que no viene a clase lo va a ver en chino. Y lo más bonito es que cuando se tiran conmigo, a mí me agrada dejar una evidencia tan bien marcada, porque ese video, este de aquí, lo van a subir a YouTube, o me lo van a pasar, yo lo subo. Y en el examen yo voy a poner clase del día tanto, minuto tanto, está la respuesta. Y en página del guide tanto está la respuesta. Y le da vergüenza reclamar al que se aplaza. ¿Por qué? Porque mientras él tuvo un 2 sobre 15, el que vino a clase tiene un 14 sobre 15. Ah, no, es que le pasó la pregunta. Para que más vergüenza le dé, le voy a pasar los bancos de preguntas. O sea, le voy a pasar pregunta tanto: ¿cómo es el gasto cardíaco influenciado por el sistema nervioso? No le voy a pasar las opciones A, B, C, nada de eso. Le voy a pasar la pregunta. ¿Qué significa que yo te pase la pregunta en un banco de preguntas de retroalimentación? Ah, que sí o sí va a haber una pregunta de eso. Lo que tú tienes que hacer entonces es buscar tu apunte, buscar tu libro y repasar un poquito de eso. Y con eso ya está. Pero el que no viene a clase es hasta flojo para hacer eso. Y ya pasó la campaña electoral. Ya no van a ver toditos los auxiliares de la clase. Van a ver algunos que sí, con amor a la docencia van a estar, pero tienen que estar en clase. Ahora, esto, chicos, va a seguir haciendo ruido. ¿Por qué? Porque la sangre viene, choca contra esa arteria que está aplastada y hace un ruido. Cada vez que choca hace un ruido. Y el ruido se escucha. Y vos ves la manguerita del manómetro así, pestañeando. Incluso si sos sordo, fíjate bien esa manillita que está pestañeando. Esos son los ruidos de Korotkov. Me acuerdo que cuando yo me postulé para un examen de auxiliatura de fisiología, en otra facultad, porque antes podíamos ser auxiliares de la materia en facultad de biofar, en salud, en biología, todas las facultades. Me toca un docente de fisiología que jamás me imaginé que me iba a preguntar esto. ¿Qué son los ruidos de Korotkov? Y yo le puse, ¿qué será? Ni idea, pues no era escrito el examen, no sabía. Estaba en tercer año saliendo y nunca lo había visto aquí. Pero no era porque no voy a echar la responsabilidad a mi docente. No, era porque yo no lo había leído a profundidad, porque siempre leemos lo que tal vez nuestro docente nos diga, nos orienta, ¿no? Pero nunca hay como formarse. El ruido de Korotkov es el ruido que se emite a partir del choque del flujo de sangre contra una pared arterial obliterada, parcialmente cerrada, durante la medición de la presión arterial. Entonces, ¿la pared arterial está cerrada? No, está parcialmente cerrada. ¿Hay ruido de Korotkov cuando yo estoy apretando toda la arteria y no pasa sangre? No, porque el ruido de Korotkov es un ruido que se hace por la turbulencia del paso de sangre. Choca y tiene por dónde salir.
Ustedes no escuchan ese sonido del flujo, solo escuchan el chuc, chuc, chuc. Pero dentro de la sangre está haciendo chuc, chuc, chuc. Es maravilloso, la fisiología yo me la imagino. Está sonando y miren, estoy en la mitad, todavía estoy haciendo más fuerza que el flujo de sangre, pero sigo apretando y sigue sonando, sigue sonando. Va a llegar un momento en el cual la fuerza del brazalete sea 80 milímetros de mercurio. Baja de 80 a 79 y la pared ya no está apretada. Y ahí deja de sonar el ruido del Korokov. Dejo de escuchar el chuc, chuc, chuc. Deja de pestañear la agujita. Algunas veces deja de pestañear unos 5 o 10 milímetros de mercurio antes de que deje de sonar. Cuando dejé de escuchar el ruido, la agujita marcaba 80. ¿Qué quiere decir? Esa es la presión arterial diastólica. Y si me dicen cuánto es mi presión, 120, 80. 120 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 80 milímetros de mercurio de la presión diastólica. Esto quiere decir que en el punto 80 dejó de escucharse porque ya la arteria tiene más fuerza que el brazalete. La arteria ahora es como decir, al principio, ¿quién ayudaba a empujar al brazalete? El corazón, con la sangre que me empujaba. Después, cuando el brazalete fue tan débil, ya no necesité la ayuda del flujo de la sangre. La arteria tiene fuerza propia. También la arteria tiene una fuerza propia. Obviamente que mientras más elástica es, menos fuerza tiene. Cuando la arteria es dura, cuando se endurece por placas ateroma, o cuando se endurece porque ha perdido fibras de colágeno por la edad, la arteria es menos elástica y más dura. Entonces la arteria se pone más rígida y le cuesta al brazalete empujarla. Por esa razón, en una persona de edad fumadora o gordita, lo más probable es que este ruido de Korokov dejó de escucharse en 100 milímetros de mercurio. Dejó de escucharse en 100 quiere decir que ahí está la presión diastólica y que en 100 la arteria ya tiene la suficiente fuerza como para decirle al brazalete, ya no me oprimes más. Esta es la liberación. Yo soy una arteria pañuelo verde, no me voy a dejar contra el patriarcado brazalete opresor. Y se pone dura y ruda a los 100 milímetros de mercurio. Si va, cuidado que YouTube lo cancele esto. No, ese profesor del patriarcado opresor. ¿Qué? Está grabado, denúncienlo. Ya, y saben que si yo tengo un paciente que le noto que el ruido de Korokov dejó de sonar en 100, me debo asustar. Pero no lo debo asustar al paciente. O sea, entienden que la alarma es para mí, para saber hablar con él luego. No es que lo voy a mirar y el paciente te mira o no. A veces somos expertos para actuar. No está aquí Risita. Mira, ese Risita me hace reír siempre. Es un alumno del otro grupo, del C. O no es de la. De la, ¿no? No vino ahora. Ya. La cuestión es entonces que cuando hay la presión menor alta, ¿quién determina eso? ¿La fuerza del corazón o la fuerza de la pared del vaso? Ah, muy bien. Entonces ahí usted tiene la fuerza de la pared del vaso. Mire, ¿cuándo se hace más fuerte la pared del vaso? ¿Cuándo aumenta la fuerza la pared arterial? Cuando se hace más chiquita. ¿Qué elementos hacen que
que la pared del vaso se haga más fuerte. La vasoconstricción, aquí voy a poner, esto ya ahorita se me acaba de ocurrir. Vasoconstricción hace que el vaso se haga más pequeño, ¿cierto? Disminuye la luz del vaso. ¿Eso es bueno? Depende de las circunstancias. Siempre en fisiología a mí me encanta cuando yo te pregunto si algo es bueno o malo. La respuesta debe ser, depende de las circunstancias. Si obviamente yo estoy con bajo nivel de volemia porque acabo de perder una pierna y me estoy desangrando, es natural que sea bueno que haya una vasoconstricción. Pero si yo estoy sentado relajándome, tranquilo, tengo un corazón chagásico que no tiene fuerza para empujar la sangre y se me cierran las arterias, eso es malo, porque le doy más trabajo al corazón. Porque cuando disminuye la luz del vaso, aumenta la fuerza de la pared arterial. Entonces, disminuye el flujo de sangre, pero aumenta la velocidad del flujo. Miren estos dos elementos. Menos sangre, pero con más velocidad. Entonces, ¿qué otras cosas disminuyen la luz del vaso? Placa de ateroma, estenosis, endurecimiento, que se llama, ¿cómo se llama el endurecimiento de las arterias? Patología. Arteriosclerosis. Arteriosclerosis. ¿Cómo se llama la formación de placa de ateroma en la arteria? Aterosclerosis. La única condición fisiológica de todo esto es la vasoconstricción. Y todas estas son patológicas. Todas disminuyen la luz del vaso. Si yo tengo un vaso más pequeño, ese vaso está haciendo mayor fuerza. ¿Sobre quién? Sobre el flujo de sangre. Y está aumentando la presión diastólica. ¿Por qué? ¿Qué significa hacer más fuerza y disminuir el flujo? Esta palabrita, chicos. Resistencia vascular. ¿Qué es la resistencia vascular? Es la fuerza que ejerce la pared arterial contra el flujo de sangre. Eso es la resistencia vascular. ¿Cuánto se opone? Por eso se llama resistencia. ¿Cuánto se opone el vaso sanguíneo al paso del flujo de sangre? Resistencia vascular. Mientras más resistencia haya, significa que más duro está el vaso y por lo tanto más fuerzas opone al paso de la sangre. Eso es aumento de la resistencia vascular. Ahora, chicos, en fisiología es bueno que haya una resistencia vascular. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo no patológico, no vamos a olvidar de todas estas situaciones malas, porque aquí estoy haciendo quedar como mala a la resistencia vascular. No es mala la resistencia vascular. La resistencia vascular hace esto. El corazón es una bomba de impulso de sangre, ¿cierto? Quiero hacer esta pregunta. El grifo es una bomba de impulso de agua continuo, porque el agua no se detiene, ¿cierto? No se detiene, sale continuamente. ¿Alguno ha visto una bomba de agua manual? Estas que de pozo. Esas son bombas de agua también, pero de un flujo discontinuo.
Porque solo sale agua del pozo cuando yo impulso. Impulso, sale agua. Dejo de impulsar, no sale. Para que vuelva a salir, tengo que volver a impulsar. ¿A cuál de las dos bombas se parece el corazón? ¿A una bomba de flujo de sangre continua como un grifo que no deja de parar? ¿O a una bomba de agua de pozo manual que solamente sale sangre cuando se contrae? Más parece una bomba de pozo, porque se contrae el ventrículo y sale sangre. Luego el ventrículo se relaja y en ese punto no está saliendo sangre del corazón, está entrando. O sea, el corazón es una bomba que no todo el tiempo te está empujando sangre, solamente cuando hay sístole ventricular. O sea, en ese sentido, en la sístole auricular, ¿qué pasa? ¿Sale sangre del corazón o entra sangre al ventrículo? Entra al ventrículo. Y ahí yo lo voy a agarrar en una pregunta, porque les puedo poner eso, ¿no? Sístole ventricular, sístole auricular, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí que estoy averiguando yo, si usted sabe la función de la aurícula cuando se contrae, y si usted sabe la función del ventrículo cuando se contrae. En el nuevo diseño por competencias que vamos a tener, no se trata de que el estudiante lo sepa todo el libro, o que el docente lo dicte todo